La verdad sobre el socialismo y el capitalismo. Cada día recibes una enorme propaganda que te dice que el socialismo es la respuesta a los problemas de la sociedad, el socialismo democrático. Sin embargo, es una trampa. El socialismo siempre promete riqueza, libertad y siempre ofrece represión y pobreza, excepto para los líderes socialistas que se hacen ricos mientras empobrecen a todos los demás. Es más, el socialismo, para venderse, siempre necesita disfrazarse de capitalismo para vender su mercancía averiada. Esto es muy importante. Te dicen, no estamos en contra de las empresas, no estamos en contra de la propiedad privada, no estamos en contra del crédito, de los bancos, de la financiación. En realidad, sí lo están. Vamos a hablar de todo ello. Hoy vamos a hablar de una de las mayores trampas intelectuales de la política contemporánea, que te vendan como solución a los retos económicos creados por unos estados que cada vez pesan más en la economía, que cada vez toman más poder y cada vez llenan más de regulación e impuestos la economía, que la solución a todo eso es el socialismo. ¿Por qué? A pesar de sus fracasos constantes, el socialismo se le juzga por sus aparentes buenas intenciones declaradas. Obviamente, si tiene como objetivo reducir la pobreza, mejorar la igualdad y fortalecer a la clase obrera, pues tendrá que ser bueno, y si no ha funcionado, será porque no lo ha hecho bien una persona, será por quien lo ha hecho, no cómo se ha hecho. Al capitalismo, por el otro lado, siempre se le juzga por sus peores resultados visibles. Al socialismo, por sus buenas intenciones. Al capitalismo, por sus peores resultados. Ese doble rasero distorsiona por completo el debate político y hace que sistemas que han fracasado de forma repetida, todos los sistemas socialistas, sigan presentándose como soluciones morales superiores. La trampa es sencilla. Venderte que el problema es quién ha aplicado el socialismo, no el sistema. El socialismo no es una buena idea mal aplicada, sino una terrible idea que se ha aplicado muchas veces con desastrosos resultados desde hace décadas. La cuestión de fondo no es si el socialismo suena bien en un cartel, en un discurso o en una consigna. La cuestión es si funciona cuando se aplica. Y la respuesta que ofrece la teoría económica, la evidencia histórica, todos los datos es demoledora. No funciona jamás porque destruye todos los mecanismos que permiten coordinar, crear y conservar la riqueza. El socialismo te vende riqueza repartida y te da pobreza impuesta, porque te vende que la pobreza es una consecuencia de la desigualdad, que la riqueza está aquí y que te la quitan y por lo tanto tú eres pobre o eres más pobre que los ricos porque te están quitando algo. Pero eso es falso, porque el socialismo te vende que la pobreza es una consecuencia de factores de acumulación de capital, cuando el estado natural de los seres humanos es la pobreza absoluta, la más abyecta, y es el capitalismo, el libre comercio, el libre mercado lo que ha sacado a las personas de la pobreza. El estado del bienestar no es socialismo, el estado del bienestar es una consecuencia del capitalismo. Sin la creación constante de riqueza, el estado de bienestar no existe. Igual que en una familia, cuando se crea riqueza y luego se reparte una parte, pero no se reparte si no se ha creado riqueza primero. Y esa riqueza viene del trabajo, la innovación, la competencia y la apertura de los mercados, no de la planificación central, del control y de la eliminación de los incentivos y de la propiedad privada. El problema es que una economía no se sostiene con declaraciones de buenas intenciones. Se sostiene con incentivos, se sostiene con información dispersa, coordinación, propiedad, ahorro, inversión, cálculo económico y libertad de prueba y error. Esto es clave. Precisamente ahí es donde el socialismo fracasa de manera estructural. No es solo que el socialismo gestiona mal. El socialismo no puede calcular racionalmente los insumos y producción de una economía porque elimina y distorsiona el sistema de precios que surge del intercambio real entre propietarios de bienes y factores de producción. Esto es muy importante recordarlo de nuevo. La planificación central socialista no fracasa porque la lleve a cabo
una persona, otra persona o porque la haga yo. Fracasa porque el propio sistema destruye los incentivos. Las personas encargadas de planificar no tienen ningún riesgo ni toman ningún riesgo y por lo tanto siempre redoblan su apuesta porque su interés es político, no económico. Bien sencillo. En socialismo, la crisis es la norma, porque elimina todos los incentivos al partir de la mayor mentira. ¿Cuál es esa gran mentira del socialismo? Que la riqueza la crea solamente el factor trabajo y no la toma de riesgo, innovación e ideas del emprendedor. Que la riqueza no la crea el factor trabajo es fácil de probar. El valor de SpaceX sin Elon Musk es cero. El valor de un hotel solamente gestionado por sus trabajadores y el salario de ellos es infinitamente inferior que el de un hotel Hilton, por ejemplo. Si el factor trabajo fuera la única fuente de creación de riqueza, PDVSA, la petrolera venezolana, o Pemex, la petrolera mexicana, serían mucho más ricas y prósperas hoy que hace 30 años y además serían mucho más ricas y prósperas que las empresas petroleras que son privadas. Sin embargo, están al borde de la quiebra. La combinación de gestión política, incentivos políticos y uso de los recursos de manera planificada por una burocracia bien intencionada o malintencionada, me da igual, siempre crea pobreza. Porque la pobreza es el estado natural del ser humano. La riqueza o se crea o se destruye y el socialismo solamente sabe destruir riqueza. Una vez que se ha creado, te dice que te la va a repartir, pero no antes, no es capaz de crearla. En capitalismo también ocurren errores. ¿Qué es lo que pasa? Que en el capitalismo los que crean riqueza superan con creces a los que la confiscan. Y cuando se va creando cada vez más una burocracia extractiva y un grupo de expoliadores de la riqueza por encima de los que crean riqueza, entonces llega el estancamiento, el endeudamiento, el empobrecimiento que estamos viviendo, por ejemplo, en la Unión Europea. En socialismo, los incentivos están en el poder político que depreda la riqueza. En capitalismo, en el que toma riesgo con su propiedad y su gestión. Sin propiedad privada efectiva sobre los medios de producción y sin mercados libres para intercambiar esos bienes, no aparecen precios reales capaces de transmitir la información sobre la escasez, el valor, las preferencias, costes de oportunidad y usos alternativos. Hayek insistió además en que el problema no es solamente matemático, sino epistemológico. El conocimiento relevante para coordinar una economía no está dado de una vez para siempre ni concentrado en una oficina estatal, por muy competente que sea. Está disperso entre millones de personas en circunstancias concretas de tiempo y lugar y gran parte de ese conocimiento es práctico, tácito y cambiante. Ni SpaceX, ni Facebook, ni Meta, ni Google, ni Amazon, ni Apple jamás habrían podido ser creadas por un comité estatal. Jamás. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Que mucho antes de siquiera empezar a encontrar los productos que iban a generar su valor actual y las ideas que iban a generar su valor actual, se doblaría la apuesta sobre los fracasos y son muchos que llevaron a cabo esas empresas al principio, llevándolas siempre a doblar la apuesta por lo que no funciona. Huerta de Soto desarrolla esta idea señalando que el socialismo descansa en un error intelectual clarísimo. Creer que un órgano director, sea cual sea, puede sustituir a la función empresarial. Es decir, ese proceso descentralizado por el cual millones de individuos descubren oportunidades, corrigen errores y crean nueva información mediante la acción y el intercambio. Al impedir ese proceso, el socialismo no organiza mejor la sociedad, la empobrece siempre. Dicho de forma sencilla, una economía no es una tabla de Excel gigante que un ministro o un planificador o un experto pueda ordenar desde arriba. Es un proceso vivo de descubrimiento. Es un proceso vivo de corrección y cooperación social. Eso es el capitalismo, un proceso vivo de descubrimiento, corrección y cooperación social. El socialismo es un sistema de poder político que pretende dominarlo todo y con ello siempre destruye justamente la inteligencia distribuida que hace posible la prosperidad. Pocas experiencias ilustran mejor este problema que la colectivización de la agricultura soviética, una política impuesta
por el gobierno entre 1929 y 1933 para transformar la agricultura tradicional, forzar a los campesinos a abandonar sus explotaciones individuales y someter la producción agraria a grandes granjas colectivas bajo control estatal. Entre octubre de 1929 y enero de 1930, la proporción de hogares campesinos obligados a entrar en los sistemas colectivos pasó del 4% al 21% y en mayo de 1930 ya era más de la mitad del campesinado que había sido forzado a entrar en explotaciones colectivas. La miseria fue inmediata. Millones de personas fueron deportadas a campos de trabajo, separadas de la actividad productiva y perseguidas políticamente. El resultado económico, miseria y más represión. La producción cayó, pero el Estado siguió extrayendo grandes cantidades de productos porque el Estado no se puede equivocar para financiar una industrialización que lo que llevó fue a todavía mayor hambruna. La mayor hambruna, millones de asesinados. Y este episodio es crucial porque desmonta una de las grandes mentiras del romanticismo socialista, que los desastres aparecen solo por corrupción local, sabotaje externo, los malvados capitalistas o la mala suerte. La colectivización soviética, el problema fue sistémico, la coacción sustituyó al incentivo, el plan al conocimiento local y el objetivo político sustituyó cualquier tipo de racionalidad económica. Claro. La colectivización no fue un accidente menor ni un error administrativo, fue la consecuencia de aplicar el socialismo según la cual el Estado cree saber mejor que los productores qué debe hacerse con la tierra, el trabajo, las cosechas y los medios de producción. Esto es absolutamente clave. Cuando se expropia a quienes conocen el terreno, los cultivos, el clima, los costes, la calidad de la tierra, el uso eficiente de los recursos, la utilización de la financiación y la utilización de la creación de riqueza, se destruye el conocimiento descentralizado. El plan puede imponer cuotas, pero no puede reemplazar el saber práctico ni la responsabilidad del propietario sobre el resultado. En el capitalismo, los errores llevan a soluciones gracias a mayor innovación, destrucción creativa y toma de riesgo. En socialismo, los errores llevan a más represión. Cada vez que una experiencia socialista fracasa, aparece una excusa recurrente. No era verdadero socialismo. Esta fórmula cumple una función ideológica muy útil porque blinda la doctrina contra la evidencia histórica y permite que todo fracaso se atribuya a factores secundarios en lugar de al diseño institucional del sistema. La propia tipología de Huerta de Soto es relevante aquí porque amplía la crítica más allá del modelo soviético, por ejemplo. Su argumento no se limita a un socialismo concreto, sino a un patrón general de coacción institucional sobre la función empresarial y sobre el orden espontáneo del mercado. Por eso, sostiene que distintas variantes de socialismo terminan produciendo siempre descoordinación, corrupción, economía irregular y retraso social. Huerta de Soto nos recuerda que lo que criticamos hoy como fallos del capitalismo son fracasos evidentes de la constante intervención estatal. Defender el capitalismo no exige afirmar que sea perfecto, ni que todos los resultados del mercado sean justos por definición. Exige reconocer algo mucho más modesto y mucho más importante: que los sistemas basados en propiedad, precios, intercambio y libertad empresarial han sido capaces de generar crecimiento sostenido y de reducir la pobreza de manera histórica. La población mundial que vive en pobreza extrema ha caído de manera exponencial en los últimos 2 siglos y esto ha venido con la expansión del comercio, del libre mercado, de la industrialización, la acumulación de capital, el crecimiento de la productividad y la propiedad privada. La expansión de estados fiscales y políticas sociales es una consecuencia de la creación de riqueza del capitalismo, no la causa de la mejora social. Además, se desmiente la idea evidente de que la prosperidad moderna surge de la destrucción de mercados, de la abolición de precios o de la planificación central de producción. La evidencia es que salir de la pobreza en China ha venido de la apertura económica, no de la planificación central y la abolición de los precios, de la apertura económica, la propiedad privada y de la apertura en todos los sentidos. Por tanto,
El contraste histórico relevante no es entre un capitalismo idealizado y un socialismo ideal. El contraste serio es entre sociedades que dejan espacio al orden de mercado, a la coordinación de precios y a la creación descentralizada de riqueza y sistemas que sustituyen esos mecanismos por mandatos políticos y concentración de poder. Si un sistema va a ser defendido por sus intenciones, entonces todos los sistemas deberían ser juzgados así, pero eso sería absurdo. Las políticas económicas deben juzgarse por sus incentivos, por su capacidad de coordinar información dispersa, por sus resultados persistentes sobre libertad, prosperidad y dignidad humana. El nuevo orden económico mundial, ya en cuarta edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. El capitalismo puede tener críticas, por supuesto. Nadie es un sistema perfecto. Cuando el capitalismo deriva en privilegio político, captura regulatoria o mercantilismo, entonces no es mercado libre, sino menos competencia y más connivencia. Es decir, es estatismo. Lo que te critican como capitalismo es el estatismo, pero precisamente una economía abierta permite identificar errores, corregirlos, reasignar recursos y generación de nuevas innovaciones que ningún comité pudo anticipar. El socialismo convierte el error en política de Estado. Al centralizar las decisiones incluso en personas bien intencionadas, multiplica el alcance de los fallos y hace mucho más costosa su corrección. Cuando se equivoca una empresa en el mercado, quiebra o pierde cuota. Cuando se equivoca un sistema de planificación, paga toda la sociedad y se dobla la apuesta. La verdad sobre el socialismo y el capitalismo no está en los eslóganes, está en comprender que la riqueza no aparece por decreto, que el conocimiento económico no puede concentrarse en una cúpula política o cercana al poder político y que destruir incentivos productivos en nombre de la igualdad termina siempre produciendo miseria compartida. Al socialismo no hay que juzgarlo por la belleza de sus aparentes promesas, sino por la realidad de sus terribles resultados. Y cuando se le juzga así, una y otra vez, aparece el mismo patrón. Destruye riqueza, recorta libertad y enriquece a quienes controlan el poder. Que no te engañen.